Hay personas que pueden pasar un fin de semana entero a solas y salir sintiéndose más llenas que cuando entraron. No aliviadas de haber escapado algo, no recuperándose de la semana, genuinamente llenas. Como si la soledad fuera el único lugar donde realmente caben. Donde su mente puede expandirse sin tener que explicarse. Donde el silencio exterior se convierte en el espacio que su mundo interior necesita para respirar. Desde fuera parece soledad. Parece que algo falta. Parece que alguien debería preguntar si están bien. Pero desde dentro se siente completitud, no vacío, plenitud, solo que de un tipo que no necesita audiencia para existir. Y cuando les preguntan si no se sienten solos, genuinamente no entienden la pregunta. Porque soledad y estar solo no son la misma cosa. Y hay mentes tan ricas, tan llenas de pensamientos y conexiones y mundos enteros, que el exterior a veces no puede competir con lo que ocurre dentro. Hola, soy Javier y esto es Lo que no sabemos. He escrito un libro llamado Atravesando el desierto para quienes necesitan espacio para encontrarse a sí mismos. Está en Amazon en físico y en digital en la descripción. Y si este canal te ayuda a entender cosas que sentías pero no sabías nombrar, suscríbete y activa la campanita. Hoy vamos a hablar de qué ocurre cuando tu mundo interior es tan vasto que la soledad se convierte en refugio en lugar de castigo. De por qué algunas personas no se aburren nunca estando solas. Y de la línea invisible entre honrar tu necesidad de silencio y usarla para evitar lo que te asusta. Cuéntame en comentarios, ¿eres de esas personas que recarga en soledad? ¿O tal vez te reconoces más en quienes necesitan a otros para sentirse completos? Empecemos. Quiero que pienses en la última vez que estuviste completamente solo durante un periodo largo de tiempo. No solo físicamente en una habitación sin nadie más, sino genuinamente solo, sin mensajes entrando, sin redes sociales de fondo, sin la televisión llenando el silencio. Solo tú y tu mente y el espacio vacío alrededor. Y quiero que recuerdes qué sentiste, porque la respuesta a esa pregunta dice mucho sobre cómo está cableado tu cerebro y sobre qué tipo de relación tienes con la persona que encuentras cuando no hay nadie más presente. Para algunas personas, ese momento de soledad completa se siente como una emergencia silenciosa. No dramática, no obvia, pero real. Una inquietud que empieza pequeña y va creciendo. Un impulso casi físico de llenar el vacío con algo, con alguien, con cualquier estímulo que rompa el silencio que se está volviendo demasiado denso para respirar en él. Estas personas no están haciendo nada mal. Simplemente están cableadas de una manera que necesita el exterior para sentirse en equilibrio, que encuentra en la conexión con otros la energía que no pueden generar solos, y eso es perfectamente válido. Pero hay otras personas para quienes ese mismo momento de soledad completa se siente como llegar a casa después de un viaje muy largo. Como quitarse unos zapatos que apretaban sin que te dieras cuenta de cuánto apretaban hasta que te los quitas. Para ellas, el silencio no es ausencia de algo, es presencia de espacio. Espacio para pensar sin tener que explicar lo que piensas. Espacio para sentir sin tener que traducir lo que sientes a palabras que otros puedan entender. Espacio para existir sin la demanda constante e invisible de ajustarse a las expectativas de quienes las rodean. Y cuando ese espacio aparece, cuando la soledad se abre como un campo sin límites visibles, algo dentro de ella se relaja de una manera que rara vez ocurre en compañía de otros. No porque no quieran a otras personas, no porque no valoren la conexión o la intimidad o la risa compartida, sino porque hay una parte de ellas que solo puede desplegarse completamente cuando no hay nadie mirando, cuando no hay nadie esperando respuesta, cuando el único testigo de lo que ocurre dentro es el silencio. Si te reconoces en esto, si sabes exactamente de qué estoy hablando porque lo has sentido más veces de las que puedes contar, entonces probablemente has pasado buena parte de tu vida preguntándote si hay algo mal contigo. Porque el mundo te ha dicho de 1000 maneras diferentes, algunas explícitas y otras tan sutiles que apenas las notabas, que preferir estar solo es una señal de advertencia, que la gente sana y feliz quiere estar rodeada de otros, que disfrutar la soledad es o bien una fase que superar, o bien un síntoma de algo que debería preocuparte. Pero la psicología y la neurociencia cuentan una historia muy diferente. Y esa historia empieza con una distinción que parece obvia, pero que casi nadie hace correctamente. Soledad y estar solo no son la misma cosa. Puedes estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo. Puedes estar completamente solo y no sentir ni una pizca de soledad. La soledad es un estado emocional, una sensación de desconexión, de que algo falta,
de que hay un hueco donde debería haber presencia. Estar solo es simplemente una circunstancia física, la ausencia de otras personas en tu espacio inmediato. Y la confusión entre estos dos conceptos ha causado más daño del que podemos medir. Porque cuando asumimos que estar solo automáticamente produce soledad, patologizamos a todas las personas que eligen la soledad voluntariamente y prosperan en ella. Las miramos con preocupación cuando deberían mirarse con respeto. Les preguntamos si están bien cuando están mejor que nunca. Les sugerimos que salgan más, que socialicen más, que llenen el tiempo que han elegido vaciar, sin entender que ese vacío aparente está más lleno que la mayoría de las vidas abarrotadas de planes y compromisos. Investigadores como Christopher Long y James Averill han estudiado esto durante décadas y distinguen claramente entre lo que llaman soledad positiva y aislamiento negativo. La soledad positiva es elegida, restauradora, un espacio que la persona busca activamente porque le proporciona algo que necesita. El aislamiento negativo es impuesto, drenante, una condición que la persona sufre porque no tiene acceso a la conexión que desea. Ambos implican estar físicamente solo, pero su efecto en la salud mental, en el bienestar, en la calidad de vida, es completamente opuesto. Las personas que experimentan soledad positiva regularmente muestran mayor creatividad, mayor autoconocimiento, mayor claridad sobre sus valores y prioridades, mayor capacidad para regular sus propias emociones sin depender de otros. Las personas atrapadas en aislamiento negativo muestran mayor depresión, mayor ansiedad, deterioro cognitivo acelerado, problemas de salud física que van desde presión arterial elevada hasta sistema inmunitario comprometido. El factor determinante no es cuántas horas pasas solo, es si esas horas son algo que elegiste o algo que te tocó, si la soledad es un hogar al que regresas o una celda de la que no puedes salir. Y aquí es donde entra la neurociencia con algo que me parece profundamente revelador. Resulta que los cerebros de las personas que prosperan en soledad funcionan de manera ligeramente diferente a los de las personas que necesitan estimulación externa constante. Y la diferencia tiene que ver con algo llamado la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto, o Default Mode Network en inglés, es un sistema de regiones cerebrales que se activa cuando no estás haciendo nada en particular, cuando no hay una tarea externa que requiera tu atención, cuando no estás procesando activamente información del entorno, cuando simplemente estás ahí, aparentemente sin hacer nada, esta red se enciende y empieza a trabajar. Y lo que hace es fascinante. Procesa experiencias pasadas, simula escenarios futuros, hace conexiones entre ideas aparentemente no relacionadas, explora el sentido de las cosas, reflexiona sobre ti mismo y tu lugar en el mundo. En otras palabras, la red neuronal por defecto es donde ocurre el pensamiento profundo, la introspección, la creatividad no dirigida, el tipo de procesamiento mental que no puedes hacer mientras estás ocupado respondiendo al mundo exterior. Es el motor de tu mundo interior. Y los estudios de neuroimagen muestran que las personas que prefieren la soledad, las personas que prosperan en ella, tienen una actividad basal más alta en esta red que las personas que necesitan estimulación externa constante. Esto significa algo importante. Significa que cuando estas personas están aparentemente sin hacer nada, su cerebro no está inactivo. Está trabajando intensamente, solo que hacia adentro en lugar de hacia afuera. Está procesando, conectando, explorando, creando. El exterior puede parecer quieto, pero el interior es un torbellino de actividad que no necesita estímulos externos para mantenerse en marcha. Y por eso estas personas no se aburren estando solas. Para alguien que necesita estimulación externa, estar solo significa que nada está pasando. Silencio, vacío, la ausencia de cosas interesantes. El tiempo se alarga, se vuelve pesado, se convierte en algo que hay que llenar o soportar. Pero para alguien con una red neuronal por defecto hiperactiva, estar solo significa que todo está pasando. Pensamientos conectando con otros pensamientos. Ideas desarrollándose sobre ideas anteriores. Preguntas llevando a preguntas más profundas. La mente no está esperando algo con que entretenerse. Ya está entretenida consigo misma. Es como la diferencia entre tener una televisión que solo funciona cuando le llega señal externa y tener una televisión con un disco duro interno lleno de contenido infinito. Sin señal externa, la primera muestra estática, ruido blanco, nada que ver. La segunda puede reproducir algo interesante indefinidamente sin necesitar nada del exterior. Ninguna es mejor que la otra en términos absolutos, pero funcionan de maneras fundamentalmente diferentes. Hay otro factor neurológico que contribuye a esto y tiene que ver con cómo el cerebro procesa la dopamina.
La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, la motivación, la búsqueda de estímulos. Es lo que te hace querer cosas, buscar experiencias, sentir placer cuando consigues algo que deseabas. Y resulta que las personas que prefieren la soledad tienen un sistema de dopamina que funciona ligeramente diferente. Investigadores como Colin DeYoung de la Universidad de Minnesota han encontrado que los introvertidos, y particularmente los introvertidos que prosperan en soledad, tienen menor actividad basal en las vías de dopamina asociadas con la búsqueda de recompensas externas. Esto no significa que no experimenten placer, significa que no necesitan la misma intensidad de estimulación externa para sentirse satisfechos. Su sistema de recompensa se activa con menos, se satura más fácilmente, encuentra suficiencia donde otros encontrarían escasez. La implicación práctica de esto es significativa. La misma fiesta que energiza a un extrovertido puede agotar completamente a un introvertido, no porque el introvertido sea antisocial o tenga algún problema, sino porque su cerebro está recibiendo más estimulación de la que puede procesar cómodamente. Está sobrecargándose mientras el extrovertido apenas está llegando a su nivel óptimo. Y la única forma de volver al equilibrio, la única forma de descargar esa sobrecarga, es la soledad. El silencio. El espacio sin demandas externas donde el sistema nervioso puede finalmente relajarse. Esto explica algo que las personas que prosperan en soledad a menudo tienen dificultad para articular. Pueden disfrutar genuinamente de una interacción social. Pueden pasarlo bien en una cena con amigos, en una conversación profunda, en un encuentro significativo con alguien que les importa. Y aún así, después de esa interacción que genuinamente disfrutaron, necesitan tiempo a solas para recuperarse. No porque no les gustara, no porque estuvieran fingiendo pasarlo bien, sino porque incluso las interacciones placenteras tienen un coste energético que la soledad no tiene. Cuando estás con otros, incluso con otros que te caen bien y con quienes te sientes cómodo, tu cerebro tiene que hacer trabajo constante. Tiene que monitorear las señales sociales, interpretar tonos de voz y expresiones faciales, formular respuestas apropiadas, suprimir impulsos que no encajan en el contexto, mantener un modelo actualizado de lo que la otra persona está pensando y sintiendo. Todo esto ocurre automáticamente, sin que lo decidas conscientemente, pero consume recursos cognitivos reales. Es trabajo invisible, pero trabajo al fin. Para alguien cuya red neuronal por defecto ya está activa intensamente, este trabajo social tiene un coste añadido. Tiene que pausar su procesamiento interno, el flujo natural de pensamientos que estaba ocurriendo, para redirigir atención hacia el exterior. Tiene que interrumpir la conversación que estaba teniendo consigo mismo para tener una conversación con otro. Y mientras esa conversación externa puede ser valiosa, enriquecedora, incluso necesaria, no deja de ser una interrupción de algo que también estaba pasando. Imagina que estás leyendo un libro que te fascina, un libro que te está haciendo pensar, que te está llevando a lugares mentales que nunca habías explorado, y cada pocas páginas alguien te interrumpe para hacerte una pregunta. Puedes responder la pregunta, puedes incluso disfrutar la conversación que surge, pero cada interrupción te saca del estado en el que estabas, te obliga a cambiar de marcha, a reconstruir después el hilo de lo que estabas pensando. Para las personas con mundos interiores ricos, la interacción social constante puede sentirse así, no mala, pero interrumpiente, no desagradable, pero costosa de una manera que otros no perciben. Y esto nos lleva a algo que quiero que entiendas profundamente porque creo que es la clave de todo lo que estamos explorando. Las personas que prosperan en soledad no están huyendo de algo, están yendo hacia algo. No están evitando el mundo exterior porque les asuste o les resulte difícil. Están eligiendo el mundo interior porque es donde ocurre su vida más rica. Para estas personas, la soledad no es la ausencia de estimulación, es la presencia de un tipo diferente de estimulación, interna en lugar de externa, autogenerada en lugar de proporcionada por otros. Y para sistemas nerviosos cableados de esta manera, esa estimulación interna no es solo suficiente. A menudo es preferible, porque nadie más puede llevarte a los lugares a los que tu propia mente puede llevarte cuando tiene espacio y silencio para hacerlo. Este patrón suele empezar temprano en la vida, aunque la mayoría de las personas no lo reconocen como algo distintivo hasta mucho después. Los niños que luego se convierten en adultos, que prosperan en soledad, suelen ser los que podían jugar solos durante horas sin aburrirse, los que creaban mundos imaginarios elaborados y se perdían en ellos tan completamente que el tiempo dejaba de existir. Los que preferían un libro a una fiesta de cumpleaños, no por ansiedad social, sino por genuina preferencia.
los que emergían de tardes enteras a solas, no agotados ni hambrientos de contacto humano, sino satisfechos de una manera que sus padres no siempre entendían. Los adultos a menudo interpretan esto como timidez o dificultad social. Se preocupan porque el niño no tiene suficientes amigos, no participa en suficientes actividades grupales, pasa demasiado tiempo en su habitación con sus pensamientos o sus libros, o sus mundos inventados. Organizan más citas de juego, inscriben al niño en más actividades extracurriculares, intentan sacarlo de su caparazón sin entender que ese caparazón no es una limitación, es un hogar, un lugar donde el niño se siente más él mismo que en cualquier parte, un lugar donde su imaginación proporciona más riqueza que la mayoría de las interacciones externas que le ofrecen como alternativa. Y a medida que ese niño crece, la preferencia no desaparece, solo se vuelve más sofisticada. Los mundos imaginarios se convierten en diálogos internos complejos, en sistemas de pensamiento elaborados, en la capacidad de entretenerse indefinidamente con ideas, preguntas, conexiones que otros necesitan que alguien les proporcione pero que ellos pueden generar solos. La capacidad de estar solo sin aburrirse se convierte en una característica definitoria de cómo navegan el mundo. Hay una palabra que los psicólogos usan para describir esto y me parece perfecta: complejidad interna. Se refiere a la riqueza del mundo mental de una persona, su capacidad para generar pensamientos, ideas, preguntas, conexiones sin necesitar que el mundo exterior se las proporcione. Las personas con alta complejidad interna tienen mentes que son inherentemente interesantes para sí mismas. No necesitan que pase algo fuera para que pase algo dentro. Algo siempre está pasando dentro, independientemente de lo que ocurra o no ocurra fuera. Y cuando tienes una mente así, cuando tu mundo interior es tan rico que podrías explorarlo indefinidamente sin llegar a sus límites, la pregunta que te hace más veces la gente, esa de si no te sientes solo, genuinamente no tiene sentido. Porque nunca estás solo cuando estás contigo mismo. Estás con alguien cuya compañía encuentras infinitamente interesante. Alguien que tiene historias que contar, preguntas que explorar, ideas que desarrollar, experiencias que procesar. El hecho de que ese alguien seas tú no lo hace menos real, no lo hace menos valioso, no lo hace menos compañía. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende cuando mira a alguien que pasa mucho tiempo solo y parece perfectamente contento. Asumen que debe haber resignación debajo de esa contentitud, que la persona ha aceptado lo que no puede tener y está haciendo lo mejor con las cartas que le tocaron, que si tuviera la opción, elegiría estar rodeada de gente como la gente normal y feliz supuestamente quiere. Pero no hay resignación, hay preferencia. No es conformarse con la soledad porque la conexión no está disponible. Es elegir la soledad porque ofrece algo que la conexión no ofrece. Espacio para pensar profundamente. Libertad para seguir la curiosidad sin tener que explicarla. Tiempo para procesar experiencias sin interrupción. No aislamiento. Inmersión. No soledad. Compromiso con un mundo interior que merece la misma atención que cualquier mundo exterior. Y aquí hay algo que me parece hermoso y que rara vez se reconoce. Las personas con mundos interiores ricos no están desconectadas de la realidad. Están profundamente conectadas con una parte de la realidad que existe en el pensamiento, en el significado, en la comprensión de las cosas, la parte que requiere silencio para acceder a ella, la parte que se ahoga cuando hay demasiado ruido exterior, demasiadas demandas, demasiadas voces que no son la tuya. La realidad no es solo lo que ocurre fuera de tu cabeza, también es lo que ocurre dentro, los significados que construyes, las conexiones que percibes, las preguntas que te persiguen, las ideas que te transforman. Todo eso es tan real como cualquier cosa que puedas tocar con las manos. Y para acceder a ello plenamente, a veces necesitas cerrar la puerta del mundo exterior y quedarte a solas con lo que hay dentro. El investigador Robert Copeland de la Universidad de Carleton ha estudiado esto durante años y ha identificado algo que me parece crucial. No todas las personas que pasan mucho tiempo solas lo hacen por las mismas razones. Algunas lo hacen porque tienen ansiedad social y el contacto con otros les resulta aterrador. Algunas lo hacen porque han sido rechazadas y la soledad es lo que les queda. Pero hay un tercer grupo, lo que Copeland llama personas con baja sociabilidad, que simplemente prefieren actividades solitarias sin tener ansiedad social ni sentirse rechazadas. Pueden socializar perfectamente cuando quieren, simplemente no quieren tanto como otros. Y este grupo de personas que eligen la soledad no por miedo ni por falta de opciones, sino por genuina preferencia,
muestra niveles de bienestar psicológico iguales o superiores a los de las personas más sociales. No están deprimidas, no están ansiosas, no les falta nada que necesiten. Simplemente tienen una forma diferente de encontrar lo que necesitan, y esa forma no requiere presencia constante de otros. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo interiorizas, empiezas a ver el mundo de manera diferente. Empiezas a entender que no hay una forma correcta de ser humano, que la extroversión que nuestra cultura celebra como el estándar de salud mental es solo una forma de estar en el mundo, no la forma. Que hay personas que florecen rodeadas de otros y personas que florecen en el silencio de su propia compañía, y ninguna de las dos tiene más valor que la otra. Pero hay algo más que necesitamos explorar. Porque hasta ahora he hablado de las personas que prosperan en soledad como si todo fuera luz, como si no hubiera sombras en este rasgo, como si fuera solo un regalo sin coste alguno. Y no quiero que te quedes con esa impresión, porque la verdad es más compleja. La verdad siempre es más compleja. Hay una diferencia entre necesitar menos conexión externa y no necesitar ninguna. Hay una diferencia entre prosperar en soledad y usar la soledad para evitar cosas que te asustan. Y hay una línea invisible entre honrar tu mundo interior y esconderte en él. Eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Hay algo que las personas que prosperan en soledad aprenden muy pronto, aunque nadie se lo enseñe explícitamente. Aprenden que su forma de ser requiere explicación, que mientras otros simplemente existen sin que nadie les pregunte por qué son como son, ellos tienen que justificarse constantemente. Tienen que defenderse de una preocupación que no pidieron, de una lástima que no necesitan, de un diagnóstico silencioso que otros hacen sobre ellos sin saber nada de lo que realmente ocurre dentro de su cabeza. Porque vivimos en una cultura que ha decidido que la extroversión es el estado natural de la salud mental y que cualquier desviación de ese estándar es síntoma de algo que necesita arreglarse. Una cultura donde tener muchos amigos es señal de éxito social y tener pocos es señal de fracaso. Donde estar siempre ocupado con planes es señal de una vida plena y no tener planes es señal de una vida vacía. Donde la pregunta más común del lunes por la mañana es ¿qué hiciste el fin de semana? Y la respuesta esperada siempre implica actividad, movimiento, presencia de otros. Y cuando la respuesta honesta es que no hiciste nada en particular, que pasaste el fin de semana leyendo o pensando o simplemente estando contigo mismo sin agenda ni objetivos, aprendes rápidamente que esa respuesta no es aceptable, que genera una pausa incómoda, una mirada que no sabes cómo interpretar, un comentario bien intencionado sobre que deberías salir más, conocer gente, aprovechar el tiempo, vivir la vida, como si la vida que estabas viviendo, esa vida interior rica y llena de exploración silenciosa, no contara, como si solo contara la vida que los demás pueden ver. Así que aprendes a mentir. No mentiras grandes ni dramáticas. Pequeñas omisiones, pequeñas exageraciones, pequeños ajustes de la verdad para encajar en lo que se espera de ti. Dices que quedaste con unos amigos cuando en realidad cancelaste porque preferías quedarte en casa. Dices que estuviste ocupado cuando en realidad estuviste gloriosamente desocupado haciendo exactamente lo que querías hacer. Dices que tienes planes cuando la verdad es que tu único plan era no tener ninguno y que ese era precisamente el plan que más ilusión te hacía. Y con el tiempo, estas pequeñas mentiras se acumulan en algo más pesado. Se convierten en la sensación constante de que hay algo en ti que no puedes mostrar completamente, que tienes que ocultar o al menos suavizar para que los demás no se preocupen, para que no te miren como si estuvieras roto, para que no intenten arreglarte cuando no hay nada que arreglar. Te conviertes en alguien que gestiona constantemente las percepciones de los otros sobre ti, que gasta energía en parecer más normal de lo que sientes que eres, que vive con una pequeña disonancia entre quien eres cuando estás solo y quien finges ser cuando estás con otros. Y lo más doloroso de todo esto es que no necesitarías mentir si la cultura no te hubiera enseñado que tu verdad es inaceptable. No tendrías que justificarte si no vivieras en un mundo que asume que hay algo mal contigo. No tendrías que defenderte si la gente entendiera que hay más de una forma de vivir una vida plena y que la tuya, aunque diferente, es tan válida como cualquier otra. La pregunta que más me duele es una que parece inocente pero que carga siglos de asunciones no examinadas. Es la pregunta de si no te sientes solo. Parece una pregunta de cuidado, de preocupación genuina por tu bienestar. Y quizá lo es, en la superficie. Pero debajo de esa superficie hay una asunción que rara vez se cuestiona. La asunción de que estar solo automáticamente produce soledad.
de que si pasas mucho tiempo sin compañía de otros, debe haber un vacío que intentas llenar o negar o ignorar, de que la soledad elegida es o bien una mentira que te cuentas a ti mismo o bien una señal de que no has encontrado lo que realmente necesitas. Y cuando respondes honestamente que no te sientes solo, que estás genuinamente bien, que el tiempo a solas no es algo que soportas sino algo que disfrutas, muchas veces la otra persona no te cree. Te mira con esa mezcla de escepticismo y preocupación que dice claramente que piensa que estás en negación, que debe haber algo que no estás viendo sobre ti mismo, que si realmente miraras dentro, si fueras completamente honesto, encontrarías el vacío que ella está convencida de que tiene que estar ahí. Pero el vacío no está ahí. Ese es el punto que nadie parece capaz de aceptar. No estás tolerando la soledad. No estás haciéndolo mejor con una situación difícil. No estás compensando la falta de algo con resignación estoica. Estás genuinamente bien, genuinamente lleno, genuinamente enganchado con algo que otros no pueden ver porque ocurre dentro de ti y no deja rastro visible en el exterior. Tu mente está activa aunque tu cuerpo esté quieto. Tus pensamientos proporcionan conexión aunque no haya otra persona presente. Tu mundo interior ofrece una complejidad que la mayoría del entretenimiento externo no puede igualar. No es que hayas aprendido a tolerar el vacío, es que para ti no hay vacío. La soledad está llena de cosas que otros no pueden percibir porque no están ocurriendo donde ellos pueden verlas. Y aquí hay algo que me parece profundamente injusto sobre cómo la cultura trata a las personas que prosperan en soledad. No solo no se les cree cuando dicen que están bien, se les patologiza activamente. Se buscan explicaciones para su preferencia que la conviertan en síntoma de algo. Depresión encubierta, ansiedad social no diagnosticada, evitación, miedo al rechazo, incapacidad para conectar, cualquier cosa menos la explicación más simple y más verdadera, que es que algunos cerebros están cableados para encontrar suficiencia en lugares donde otros encuentran carencia. Nadie le pregunta a la persona que necesita estar constantemente rodeada de gente si está huyendo de algo. Nadie asume que el extrovertido tiene miedo de estar consigo mismo, que llena su agenda para no tener que escuchar sus propios pensamientos, que su necesidad de compañía constante es en realidad evitación de una soledad que le aterroriza. Se asume que su preferencia es sana, natural, el estado por defecto de una psique bien ajustada. Pero la persona que prefiere la soledad no recibe esa misma generosidad de interpretación. Se asume que algo debe estar mal, que hay una razón oculta, una herida, un déficit que explica por qué no quiere lo que todos supuestamente quieren. Y con el tiempo esa mirada constante de sospecha puede empezar a hacer su trabajo, puede empezar a sembrar dudas donde antes no las había. Puede hacer que te preguntes si quizá tienen razón, si quizá hay algo que no estás viendo, si quizá tu contentitud con la soledad es en realidad una forma elaborada de autoengaño. Puede hacerte desconfiar de tu propia experiencia porque tantas otras personas te dicen que esa experiencia no puede ser lo que tú crees que es. Esto es lo que la cultura hace a las personas que no encajan en sus expectativas. No solo las cuestiona desde fuera, les enseña a cuestionarse desde dentro. Les instala una voz que repite las mismas preguntas que escuchan de otros, las mismas dudas, las mismas sospechas. Y esa voz puede ser más dañina que cualquier comentario externo porque no puedes alejarte de ella. No puedes cerrar la puerta y quedarte a solas con tu paz, porque la voz te sigue a donde vayas. Quiero hacer una pausa aquí y reconocer algo importante, porque no quiero que esto se convierta en una celebración sin matices de la soledad, en un argumento de que las personas que prefieren estar solas siempre tienen razón y los que las cuestionan siempre están equivocados. La realidad, como siempre, es más complicada que eso. Hay personas que genuinamente prosperan en soledad y hay personas que usan la soledad como refugio de cosas que deberían enfrentar. Hay preferencia auténtica y hay evitación disfrazada de preferencia. Hay riqueza interior real y hay aislamiento que se cuenta a sí mismo historias sobre riqueza interior para no tener que admitir lo que realmente está pasando. Y la línea entre estas cosas no siempre es fácil de ver, ni siquiera para la persona que está dentro de la experiencia. Porque la verdad incómoda es que la autosuficiencia puede ser un rasgo genuino y también puede ser una armadura. Puede ser la expresión auténtica de un cableado neurológico diferente y también puede ser algo que construiste para protegerte de decepciones pasadas. Puede ser quien realmente eres y también puede ser quien decidiste ser cuando aprendiste que necesitar a otros significaba exponerte al riesgo de que te fallaran. Y estas cosas no son mutuamente excluyentes.
Puedes tener una predisposición natural hacia la soledad y al mismo tiempo haber reforzado esa predisposición por experiencias que te enseñaron que depender de otros es peligroso. Puedes disfrutar genuinamente tu mundo interior y al mismo tiempo estar usándolo para evitar vulnerabilidades que te asustan. Puedes estar bien solo y al mismo tiempo estar perdiéndote algo que enriquecería tu vida si te permitieras acceder a ello. Esta es la sombra del introvertido autosuficiente, y creo que es importante nombrarla aunque sea incómodo. La misma capacidad que te permite no necesitar a otros también puede convertirse en una excusa para no arriesgarte con otros. La misma fortaleza que te hace autónomo también puede volverse una muralla que mantienes alta no porque no quieras conexión, sino porque la conexión te da miedo de maneras que no quieres admitir. He conocido personas que decían preferir la soledad y que genuinamente la preferían. Personas cuyo mundo interior era tan rico, tan generativo, tan infinitamente interesante, que la compañía de otros era un complemento agradable pero nunca una necesidad. Personas que podían conectar profundamente cuando elegían hacerlo, pero que no necesitaban hacerlo para sentirse completas. Personas cuya autosuficiencia era un regalo genuino de su cableado, una forma de estar en el mundo que funcionaba para ellas sin causarles sufrimiento. Pero también he conocido personas que decían preferir la soledad y que en realidad estaban protegiéndose. Personas que habían sido heridas tantas veces por la conexión, por la expectativa, por la dependencia, que habían decidido que no necesitar a nadie era más seguro que arriesgarse a necesitar y ser decepcionado. Personas cuya autosuficiencia no era un rasgo sino una estrategia, una defensa construida ladrillo a ladrillo con cada traición, cada abandono, cada momento en que alguien en quien confiaban les demostró que confiar era un error. Desde fuera, estas dos personas pueden parecer idénticas. Ambas pasan mucho tiempo solas. Ambas dicen estar bien. Ambas no buscan activamente la compañía de otros. Pero lo que ocurre dentro es completamente diferente. Una está eligiendo desde la abundancia, desde un mundo interior que realmente no necesita nada externo para estar completo. La otra está eligiendo desde el miedo, desde la decisión de que es mejor no necesitar que arriesgarse a que lo que necesitas no aparezca o desaparezca cuando más lo necesites. Y aquí está la pregunta difícil que quiero dejarte. No para que la respondas ahora, sino para que vivas con ella. Si eres alguien que prospera en soledad, si te reconoces en todo lo que hemos hablado sobre el mundo interior rico y la autosuficiencia genuina, ¿cómo sabes que tu preferencia es preferencia real y no protección disfrazada? ¿Cómo distingues entre no necesitar a otros y haber decidido no permitirte necesitarlos? ¿Cómo separas la fortaleza auténtica de la armadura que construiste para sobrevivir? No tengo una respuesta fácil para esto. Nadie la tiene. Pero creo que hay una forma de empezar a explorar la pregunta, y tiene que ver con lo que sientes cuando la conexión profunda aparece. Hay una diferencia entre no necesitar conexión y tenerle miedo. La persona que genuinamente no necesita conexión constante puede, sin embargo, abrirse completamente cuando la conexión adecuada aparece. Puede ser vulnerable sin que le cueste la vida. Puede dejarse conocer sin que se sienta como un riesgo mortal. Puede disfrutar la intimidad cuando está disponible, aunque no la busque activamente. Su autosuficiencia no le impide conectar. Simplemente significa que no necesita la conexión para estar completa. Pero la persona que usa la soledad como armadura tiene una reacción diferente cuando la conexión profunda se acerca. Siente alarma. Siente el impulso de retroceder, de poner distancia, de sabotear lo que se está construyendo antes de que crezca lo suficiente como para poder herirla. Tiene una relación ambivalente con la intimidad. La desea en algún nivel, pero le aterra en otro. La busca y la rechaza casi al mismo tiempo. Se acerca y se aleja en un patrón que ni ella misma entiende completamente. Si cuando alguien se acerca demasiado sientes paz, si puedes dejarte conocer sin que tu sistema nervioso entre en modo de alerta, si la vulnerabilidad se siente como un riesgo manejable en lugar de una amenaza existencial, probablemente tu preferencia por la soledad es genuina. Probablemente eres alguien que realmente tiene un mundo interior rico y que realmente no necesita presencia constante de otros para estar completo. Pero si cuando alguien se acerca demasiado sientes pánico, si la vulnerabilidad se siente como una puerta que no puedes permitirte abrir, si hay una parte de ti que sabotea la conexión antes de que pueda establecerse, entonces quizá hay algo más que preferencia en tu soledad. Quizá hay protección, quizá hay miedo, quizá hay heridas que no has terminado de procesar y que te hacen construir muros que llamas preferencias. Y quiero ser muy claro aquí porque esto es importante. Ninguna de estas opciones te hace malo o defectuoso o menos válido que el otro.
Si tu soledad es parcialmente armadura, eso no significa que tengas que forzarte a quitártela antes de estar listo. Solo significa que hay algo ahí que quizá merezca tu atención, algo que podrías explorar si eligieras hacerlo, algo que podría estar limitando posibilidades que ni siquiera sabes que existen, porque nunca te has permitido acceder a ellas. Lo que quiero es que tengas honestidad contigo mismo. No que cambies quién eres ni que fuerces conexiones que no quieres, solo que sepas distinguir entre preferencia real y evitación disfrazada. Que cuando digas que no necesitas a otros, sea porque realmente no los necesitas de esa manera, y no porque hayas decidido que necesitarlos es demasiado peligroso. Hay otra cosa que las personas que prosperan en soledad experimentan y que rara vez se discute abiertamente. Es la dificultad de encontrar conexiones que realmente satisfagan. Cuando tienes un mundo interior rico, cuando tu mente genera constantemente pensamientos profundos e ideas complejas y preguntas que no tienen respuestas fáciles, desarrollas un estándar para lo que cuenta como conexión significativa. Y ese estándar puede ser difícil de satisfacer con las interacciones que la vida cotidiana ofrece. La charla superficial se siente vacía. Las conversaciones sobre el clima, sobre los planes del fin de semana, sobre las series de moda, sobre los chismes del trabajo, todas esas interacciones que lubrifican la vida social y que para otras personas son perfectamente satisfactorias, para ti se sienten como ruido. No porque seas superior, no porque los demás sean aburridos, sino porque tu mente está cableada para buscar profundidad y cuando no la encuentra, la interacción se siente como tiempo perdido. Y esto crea un problema, porque la mayoría de las interacciones sociales son superficiales. Están diseñadas para ser ligeras, para no exigir demasiado, para permitir la convivencia sin la intensidad de la intimidad verdadera. Son el tejido conectivo de la vida social, necesarias para mantener relaciones funcionales, pero raramente alimenticias para alguien que necesita conversaciones que importen. Así que terminas en una posición extraña. No es que no quieras conexión, es que el tipo de conexión que quieres es raro y difícil de encontrar. Quieres conversaciones donde puedas decir lo que realmente piensas sin tener que suavizarlo para que sea socialmente aceptable. Quieres personas que puedan seguirte cuando tu mente salta de idea en idea sin necesitar explicaciones de cada paso. Quieres silencio compartido, que se sienta cómodo en lugar de incómodo, que no necesite ser llenado con ruido para justificar la presencia mutua. Pero esas conexiones son escasas. Y mientras las buscas, tienes dos opciones. Conformarte con interacciones que no te satisfacen, gastando energía social en algo que no te devuelve nada equivalente. O quedarte solo, donde al menos tu tiempo y tu energía van hacia algo que sí te alimenta, hacia tu mundo interior, que siempre tiene algo que ofrecerte. La mayoría de las personas que prosperan en soledad eligen la segunda opción más a menudo de lo que los demás entienden, no porque sean antisociales, sino porque son selectivamente sociales. Valoran la conexión profunda con personas que pueden igualar su intensidad. Aprecian relaciones donde el silencio es cómodo y los pensamientos pueden compartirse sin actuación. Disfrutan conversaciones que importan con personas que pueden sostenerlas, pero entre esas conexiones escasas y preciosas, prefieren la soledad a la compañía que no alimenta. Prefieren su propio mundo interior a interacciones vacías que agotan sin recompensar. Prefieren estar solos a estar mal acompañados. Y cuando encuentran a alguien que puede igualar su profundidad, que puede sostener conversaciones reales, que no necesita llenar cada silencio con ruido, la conexión que forman tiende a ser extraordinaria. Profunda de una manera que las relaciones superficiales nunca alcanzan. Duradera de una manera que las conexiones basadas solo en proximidad rara vez son. Significativa de una manera que justifica toda la espera. Esto es lo que la gente no ve cuando miras a alguien que pasa mucho tiempo solo y asume que debe estar sufriendo por falta de conexión. No ven que esa persona puede tener conexiones más profundas que la mayoría, solo que con menos personas. No ven que la calidad ha reemplazado a la cantidad, que unas pocas relaciones reales valen más que docenas de conocidos superficiales. No ven que la soledad entre esas conexiones profundas no es vacío sino espacio. Espacio que permite que las conexiones respiren, que no las ahoga con demandas constantes, que las mantiene frescas porque no las desgasta con sobreuso. Quiero contarte algo que he observado muchas veces y que me parece revelador. Las personas que prosperan en soledad a menudo son las mejores escuchando. No porque tengan alguna habilidad especial que otros carezcan, sino porque valoran tanto las conversaciones reales que cuando las tienen, están completamente presentes. Cuando has pasado días o semanas en tu mundo interior,
Cuando has tenido el espacio para pensar y procesar y explorar, llegas a la interacción social sin la urgencia de ser escuchado que muchas personas traen a cada conversación. No necesitas que el otro te valide porque ya te has validado a ti mismo en la soledad. No necesitas llenar silencios porque el silencio no te incomoda. No necesitas dirigir la conversación hacia ti porque no tienes un déficit de atención que estés intentando llenar. Y eso te convierte en el tipo de persona con quien otros quieren hablar. Te convierte en alguien que realmente escucha en lugar de solo esperar su turno para hablar. Te convierte en alguien que hace preguntas porque genuinamente quiere saber las respuestas y no porque sean el precio de entrada para poder contar su propia historia. Te convierte, paradójicamente, en alguien muy bueno para conectar precisamente porque no necesitas la conexión de la manera desesperada en que otros a veces la necesitan. Y esto crea una dinámica interesante. Las personas que prosperan en soledad a menudo son buscadas por otros precisamente por las cualidades que su soledad les ha dado, su capacidad de escuchar sin juzgar, su comodidad con el silencio, su presencia genuina cuando eligen estar presentes, su falta de necesidad que se siente como aceptación incondicional para quien está con ellas. Es la paradoja del introvertido autosuficiente. No necesitas a los otros tanto como otros te necesitan a ti. No buscas la conexión con la intensidad con que otros la buscan. Y precisamente por eso, cuando conectas, la conexión tiende a ser más limpia, más real, menos contaminada por necesidades que no tienen nada que ver con la otra persona y todo que ver con llenar vacíos propios. Pero hay una última cosa que quiero nombrar antes de seguir adelante, y es quizá la más importante de todas. Por muy autosuficiente que seas, por muy rico que sea tu mundo interior, por muy genuinamente que prosperes en soledad, sigues siendo humano. Y los humanos son animales sociales a un nivel que va más allá de la preferencia personal. Estamos cableados para la conexión de maneras que la consciencia no siempre percibe. Necesitamos a otros no solo para la estimulación social, sino para la regulación emocional, para el sentido de pertenencia, para saber que ocupamos un lugar en el mundo que importa a alguien más que nosotros mismos. Y aunque tu necesidad de conexión sea menor que la de otros, aunque puedas pasar periodos largos en soledad sin sufrir, aunque tu mundo interior te proporcione cosas que otros necesitan buscar afuera, ¿sigues necesitando conexión humana en algún nivel? No constante, no intensiva, no del tipo que la cultura celebra como la única forma de estar socialmente sano, pero sí real, sí profunda, sí existente. El peligro del introvertido autosuficiente no es que disfrute la soledad, es que puede usar esa capacidad de disfrutar la soledad para evitar la vulnerabilidad que la conexión real requiere. Puede convencerse de que no necesita a nadie cuando en realidad tiene miedo de necesitar. Puede construir una vida tan completa en su interior que nunca tenga que arriesgarse con el exterior. Puede usar su fortaleza como escudo y no darse cuenta de que el escudo también es una prisión. No estoy diciendo que tengas que cambiar quién eres, no estoy diciendo que debas forzarte a socializar más o necesitar más o depender más de otros. Estoy diciendo que la autosuficiencia genuina incluye la capacidad de conectar cuando eliges hacerlo. Que no necesitar a otros constantemente no debería significar no poder necesitarlos nunca. Que la fortaleza real no es la que te permite no necesitar nada de nadie, sino la que te permite necesitar sin perderte en la necesidad. Tu mundo interior es un regalo, tu capacidad de prosperar en soledad es un regalo, pero los regalos pueden convertirse en limitaciones cuando los usamos para evitar lo que nos asusta en lugar de celebrar lo que nos enriquece. Y la pregunta que queda, la pregunta que llevaremos al siguiente bloque, es cómo honrar tu naturaleza sin convertirla en jaula. Cómo celebrar tu mundo interior sin usarlo como excusa para nunca salir de él. Cómo ser genuinamente autosuficiente sin que la autosuficiencia se convierta en la razón por la que nunca te arriesgas a necesitar lo que otros podrían darte. Eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Quiero empezar este último bloque con algo que quizá nadie te ha dicho nunca de manera directa y que necesitas escuchar. Tu capacidad de estar solo sin sufrir no es un defecto que disimular, ni un problema que resolver, ni una fase que superar. Es una fortaleza real y valiosa que la mayoría de las personas no tienen y que muchas desearían tener si supieran lo que se siente poder estar en paz con tu propia compañía sin que el silencio se convierta en amenaza. Hay millones de personas ahí fuera que no pueden pasar una hora a solas sin sentir que algo está mal,
sin buscar desesperadamente una distracción, sin alcanzar el teléfono para llenar el vacío con la presencia digital de otros. Personas que huyen del silencio como si fuera un depredador, que no soportan sus propios pensamientos cuando no hay nada externo que los diluya, que necesitan ruido constante, compañía constante, estimulación constante, para no tener que enfrentarse a lo que hay dentro cuando todo lo de fuera se calla. Tú no eres así. Tú puedes sentarte en el silencio y encontrar algo que no es vacío, sino espacio. Puedes estar contigo mismo durante horas, días, semanas, y no solo sobrevivir, sino prosperar. Puedes generar tu propio entretenimiento, tu propia compañía, tu propio sentido de propósito, sin necesitar que el mundo exterior te lo proporcione. Eso no es rareza, es capacidad. Capacidad que te permite navegar la vida de maneras que otros no pueden. Piensa en lo que significa no depender de otros para tu bienestar básico. No depender de planes externos para sentir que tu tiempo tiene valor. No depender de validación constante para saber que existes y que tu existencia importa. Significa que puedes estar en cualquier situación, en cualquier lugar, con cualquier nivel de compañía o soledad, y seguir siendo capaz de estar bien. Significa que tu bienestar no está a merced de circunstancias que no controlas. Significa que llevas tu hogar contigo a donde vayas porque tu hogar está dentro. Y esto tiene implicaciones prácticas que van más allá de lo filosófico. La persona que puede estar sola sin sufrir puede tomar decisiones desde un lugar diferente que la persona que necesita compañía constante. Puede elegir relaciones porque las quiere y no porque las necesita desesperadamente. Puede quedarse en una relación porque es buena y no porque el miedo a la soledad hace inaceptable la alternativa de irse. Puede poner límites que otros no se atreven a poner porque no tiene tanto miedo de que el otro se vaya. Puede ser selectiva de maneras que otros no pueden permitirse, porque para ella la soledad no es el castigo que es para otros. Esto no te hace superior a quienes necesitan más conexión, no te hace mejor ni más evolucionada ni más iluminada. Te hace diferente, cableada de otra manera para necesidades diferentes. Y esa diferencia, que la cultura a menudo trata como déficit, es en realidad una forma válida y valiosa de ser humano que merece respeto en lugar de patologización. Pero quiero ir más profundo aquí porque hay algo que creo que las personas con mundos interiores ricos a menudo no reconocen completamente, y es el regalo que su forma de ser le da al mundo, no solo a ellas mismas. Piensa en de dónde vienen las ideas que cambian las cosas, los pensamientos originales, las conexiones inesperadas, las obras que trascienden lo obvio y alcanzan algo más profundo. Casi nunca vienen del ruido, casi nunca vienen de la estimulación constante, de las conversaciones superficiales, de la vida abarrotada de planes y compromisos que no dejan espacio para que nada nuevo emerja. Vienen del silencio, del espacio, del tiempo no interrumpido donde la mente puede hacer su trabajo más profundo sin que nadie la moleste. Los estudios sobre creatividad y soledad muestran esto de manera consistente. Las personas que regularmente se involucran en reflexión solitaria demuestran mayor producción creativa, no porque eviten la colaboración, sino porque la creación requiere ambas cosas: input de otros y espacio para sintetizar ese input en algo nuevo. Y la síntesis ocurre internamente, en los momentos silenciosos donde la mente puede trabajar sin interrupción. Muchas de las innovaciones más significativas del mundo vinieron de personas que pasaron tiempo extenso a solas con sus pensamientos. No porque la soledad los hiciera más inteligentes, sino porque ciertos tipos de pensamiento requieren atención sostenida e ininterrumpida. El trabajo profundo, como lo llaman los investigadores de productividad, ocurre en ausencia de distracción. Las ideas originales emergen cuando la mente tiene espacio para hacer conexiones inesperadas. Los avances creativos suceden cuando los pensamientos pueden desarrollarse sin interrupción externa constante. Darwin pasó décadas en relativa soledad desarrollando su teoría de la evolución. Einstein hacía sus experimentos mentales en el silencio de su propia cabeza. Escritores, artistas, científicos, filósofos, las personas cuyo trabajo ha dado forma a cómo entendemos el mundo, casi todos ellos tuvieron una relación profunda con la soledad, no como castigo sino como herramienta, como el espacio necesario para que su mente hiciera lo que necesitaba hacer. Esto no significa que tengas que ser genio para justificar tu preferencia por la soledad. No estoy diciendo que debas producir algo importante para que tu forma de ser tenga valor. Estoy diciendo que el mundo necesita personas que puedan pensar profundamente, que puedan sentarse con la complejidad, que puedan crear significado del silencio. Y esas personas tienden a ser las que tienen una relación sana con la soledad.
las que no huyen del silencio, sino que lo habitan, las que no temen a sus propios pensamientos, sino que los cultivan. Tu capacidad de estar sola es una contribución al mundo aunque nunca produzcas nada visible, porque el mundo está lleno de ruido y superficialidad y prisa, lleno de personas que no pueden parar, que no pueden profundizar, que no pueden sostener una idea el tiempo suficiente para ver a dónde lleva, y necesita personas que puedan hacer lo contrario, que puedan ser los anclajes de profundidad en un océano de superficialidad, que puedan recordarle al resto que hay más que lo que se ve en la superficie, que hay preguntas que vale la pena hacer aunque no tengan respuestas fáciles, que hay una vida interior que merece tanto cuidado como la exterior. Así que quiero darte permiso explícito para algo que quizá nunca te han dado permiso de hacer. Quiero darte permiso para no necesitar lo que otros necesitan, para pasar fines de semana enteros a solas sin sentir que tienes que justificarlo, para declinar invitaciones no porque no puedas ir, sino porque genuinamente prefieres quedarte contigo misma, para responder honestamente cuando te pregunten qué hiciste, aunque la respuesta sea nada en particular, y decirlo con orgullo en lugar de vergüenza. No tienes que arreglarte, no tienes que socializarte más para encajar en expectativas que no te pertenecen. No tienes que fingir que necesitas cosas que no necesitas para que otros se sientan más cómodos con tu forma de ser. Puedes ser exactamente quien eres, con toda tu preferencia por la soledad y toda tu riqueza interior, y eso puede ser suficiente. Es suficiente. Pero ahora quiero hablar de algo igualmente importante, porque el permiso para ser quien eres viene con una responsabilidad que no puedes ignorar. La responsabilidad es esta. Que puedas estar sola no significa que debas estar siempre sola. Que no necesites a otros de la manera en que otros necesitan no significa que no te beneficies de ellos. Que tu mundo interior sea rico no significa que no haya riquezas en el exterior que nunca encontrarás si no sales de ti misma para buscarlas. Hay una diferencia sutil pero crucial entre honrar tu necesidad de soledad y usar esa necesidad como excusa para nunca arriesgarte. Entre aceptar tu cableado y convertir ese cableado en jaula. Entre prosperar en tu mundo interior y esconderte en él porque el exterior te asusta de maneras que no quieres admitir. Y quiero preguntarte algo directamente. No para que me respondas, sino para que te lo preguntes a ti misma con honestidad. ¿Hay conexiones que podrías tener pero que no tienes porque tu autosuficiencia te sirve de excusa para no buscarlas? ¿Hay vulnerabilidades que podrías explorar pero que no exploras porque es más fácil quedarte en el territorio conocido de tu propia mente? ¿Hay partes de la experiencia humana que te estás perdiendo no porque no las necesites, sino porque acceder a ellas requiere un riesgo que prefieres no tomar? No te pido que cambies quién eres. Te pido que examines si quién eres se ha convertido en la razón por la que no creces. Si tu fortaleza se ha convertido en limitación. Si la casa que construiste dentro de ti se ha convertido en la razón por la que nunca sales a explorar lo que hay fuera. Porque aquí está la verdad que nadie quiere decirte. Tu mundo interior, por muy rico que sea, tiene límites que no puedes superar solo desde dentro. Hay cosas que solo puedes aprender de otros. Hay perspectivas que solo puedes ganar en el encuentro con alguien que ve el mundo diferente. Hay partes de ti misma que solo puedes descubrir cuando te reflejas en otra persona, cuando te ven de maneras que tú no puedes verte, cuando te devuelven una imagen de ti que no sabías que existía. La soledad es maravillosa para profundizar en lo que ya tienes, pero no es tan buena para añadir lo que te falta. Es maravillosa para procesar experiencias, pero necesitas experiencias que procesar, y muchas de las más importantes ocurren en el encuentro con otros. Es maravilloso para conocerte a ti misma, pero hay partes de ti que solo emergen en relación, que no existen cuando estás sola, que necesitan otro para manifestarse. La autosuficiencia genuina no es la que no necesita nada de nadie nunca, es la que puede necesitar sin perderse en la necesidad. Es la que puede estar sola y estar acompañada con igual comodidad. Es la que elige la soledad cuando la soledad es lo que necesita y elige la conexión cuando la conexión es lo que necesita, sin que ninguna de las dos opciones se sienta como amenaza. Si solo puedes estar sola, si la compañía siempre se siente como invasión, si la intimidad siempre dispara alarmas, entonces tu autosuficiencia no es fortaleza completa. Es fortaleza parcial mezclada con evitación. Es capacidad de estar sola, pero incapacidad de estar acompañada. Y eso no es libertad. Es una limitación diferente disfrazada de independencia. Lo que quiero para ti, lo que creo que es posible si lo eliges, es algo más completo. Quiero que puedas habitar tu soledad con toda la riqueza que ya sabes que tiene. Y quiero que también puedas salir de ella cuando algo o alguien vale la pena, sin que salir se sienta como traición a ti misma,
sin que la conexión se sienta como pérdida de algo precioso. Porque las personas que realmente han integrado su naturaleza introvertida, las que han hecho las paces con su necesidad de soledad sin convertirla en prisión, tienen algo que es difícil de describir, pero que se siente inmediatamente cuando estás con ellas. Tienen una presencia que no pide nada pero que ofrece mucho. Una calma que viene de no necesitar que la interacción vaya de ninguna manera particular. Una profundidad que solo puede venir de haber pasado tiempo real con sus propios pensamientos. Y cuando conectan, conectan de verdad. No con la intensidad desesperada de quien necesita la conexión para sentirse completo, sino con la generosidad tranquila de quien ya está completo y elige compartir esa completitud con otro. No toman de la interacción, aportan a ella. No buscan llenar vacíos, buscan crear algo juntos que ninguno de los dos podría crear solo. Eso es lo que es posible. No tienes que elegir entre tu mundo interior y el exterior. No tienes que sacrificar tu soledad para tener conexión, ni sacrificar la conexión para proteger tu soledad. Puedes tener ambas, puedes habitar ambas, puedes moverte entre ellas con fluidez, eligiendo en cada momento lo que ese momento necesita, sin que ninguna de las dos opciones se sienta como renuncia a algo esencial. Ahora quiero hablarte de algo práctico. Porque todo esto puede sonar muy bien en teoría, pero la pregunta que probablemente te estás haciendo es ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo encuentras las conexiones que valen la pena cuando la mayoría de las interacciones sociales se sienten vacías? ¿Cómo sales de tu mundo interior cuando tu mundo interior es tan rico que el exterior rara vez puede competir? Lo primero es aceptar que las conexiones que buscas son raras. No vas a encontrarlas en cualquier parte. No van a aparecer en cada evento social, en cada grupo, en cada contexto donde te obligues a socializar porque crees que deberías. Las personas capaces de la profundidad que tú valoras son escasas, y encontrarlas requiere paciencia y selectividad, no cantidad de interacciones sino calidad de los espacios donde buscas. Esto significa que está bien declinar la mayoría de las invitaciones, está bien no forzarte a socializar por obligación, está bien proteger tu energía de interacciones que sabes que no van a alimentarte. Pero también significa buscar activamente los espacios donde es más probable que encuentres lo que buscas, grupos con intereses que te apasionan, contextos donde la conversación profunda es bienvenida, personas que ya han demostrado capacidad para el tipo de conexión que valoras. No es un juego de números. No tienes que conocer a 100 personas para encontrar una que valga la pena. Tienes que ser estratégica sobre dónde buscas y paciente mientras buscas. Lo segundo es reconocer que la conexión profunda requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad requiere riesgo. No puedes encontrar las conexiones que buscas si nunca muestras quién eres realmente. Si siempre te guardas lo más importante. Si proteges tu mundo interior tan completamente que nadie puede acceder a él. Sé que la vulnerabilidad es incómoda. Sé que para alguien que ha construido un mundo interior rico y autosuficiente, abrirse puede sentirse como una amenaza a algo precioso. Pero la conexión real no es posible sin ella. No puedes ser realmente conocida si no te dejas conocer. No puedes recibir lo que otros tienen para ofrecerte si no creas el espacio para recibirlo. Esto no significa que tengas que abrirte con todo el mundo, ni siquiera con la mayoría. Tu selectividad es válida y valiosa, pero cuando encuentres a alguien que parece capaz de recibir lo que eres, cuando sientas esa resonancia rara que indica que quizá esta persona puede entenderte, necesitas arriesgarte, necesitas mostrar más de lo que normalmente mostrarías. Necesitas dar la oportunidad de que la conexión se profundice en lugar de mantenerla segura en la superficie. Y sí, a veces te decepcionarán, a veces mostrarás algo real y la otra persona no sabrá qué hacer con ello. A veces te arriesgarás y el riesgo no pagará, pero eso es parte del precio de la conexión humana. No puedes tener intimidad sin riesgo de herida, no puedes ser conocida sin riesgo de ser malinterpretada. La vulnerabilidad es vulnerable precisamente porque no hay garantías. Lo tercero, y quizá lo más importante, es soltar la idea de que necesitar algo de otros es debilidad. Esta es una trampa en la que muchas personas autosuficientes caen. Han construido tanta identidad alrededor de no necesitar que cuando necesitan algo, se sienten traicionando quienes son. Se sienten débiles, dependientes, menos que antes. Pero necesitar no es debilidad. Necesitar es ser humano. Y la fortaleza real no está en no necesitar nunca nada de nadie, está en poder necesitar sin que esa necesidad te controle, en poder pedir sin que pedir se sienta como humillación, en poder recibir
sin que recibir se sienta como deuda. Puedes ser profundamente autosuficiente y aún así valorar lo que otros aportan a tu vida. Puedes tener un mundo interior rico y aún así beneficiarte de mundos exteriores que lo enriquezcan más. Puedes no necesitar a otros para tu bienestar básico y aún así quererlos, elegirlos, apreciar lo que te dan. La autosuficiencia madura no dice nunca necesito a nadie. Dice no necesito a cualquiera, pero valoro profundamente a quienes elijo tener en mi vida. Dice, puedo estar sola y estar bien, pero hay personas cuya presencia añade algo que la soledad no puede añadir. Dice mi mundo interior es suficiente, pero hay mundos exteriores que lo hacen más rico de lo que sería sin ellos. Quiero cerrar con algo que espero que te quede resonando mucho después de que termine este vídeo. Hay un tipo particular de belleza en las personas que han aprendido a habitar su propia vastedad, que han explorado los territorios de su mente y han encontrado paisajes que otros ni siquiera sospechan que existen, que pueden sentarse en silencio durante horas y no sentir que falta nada porque nada falta, porque el silencio está lleno de todo lo que han cultivado dentro de sí mismas durante años de atención y cuidado. Estas personas no son solitarias en ningún sentido que importe. Son habitantes de un mundo que otros no pueden ver, pero que es tan real como cualquier mundo visible. Son compañía para sí mismas de una manera que hace que la compañía de otros sea un regalo adicional en lugar de una necesidad básica. Son completas de una forma que no requiere que otros las completen, lo cual paradójicamente las hace mejores compañeras cuando eligen acompañar a alguien. Si eres una de estas personas, quiero que sepas algo. Tu forma de ser no es un error que corregir, ni una desviación de lo normal, ni un síntoma de algo que necesita tratamiento. Es una forma válida y valiosa de ser humano. Una forma que tiene regalos únicos que ofrecer al mundo, aunque el mundo no siempre sepa reconocerlos. Una forma que merece respeto, empezando por el respeto que te das a ti misma. Pero también quiero que sepas esto. Tu mundo interior, por muy vasto que sea, no tiene que ser el único lugar donde vivas. Puedes salir de él cuando quieras. Puedes conectar con otros sin perder lo que eres. Puedes amar profundamente, necesitar ocasionalmente, abrirte vulnerablemente y seguir siendo la persona autosuficiente que siempre has sido. La autosuficiencia no se pierde por conectar, se enriquece, porque las mejores conexiones no te vacían, te llenan de maneras que la soledad sola no puede. Te muestran partes de ti que no sabías que existían. Te dan perspectivas que tu mente sola nunca habría generado. Te hacen más tú, no menos. Tu mente es suficiente compañía. Eso es verdad. Tus pensamientos son suficiente entretenimiento. Eso también es verdad. Tu mundo interior es lo suficientemente rico como para explorarlo durante toda una vida sin llegar a sus límites. Eso es absolutamente verdad. Pero eso no significa que sea la única compañía que mereces, ni el único entretenimiento al que tienes acceso, ni el único mundo que puedes habitar. Hay personas ahí fuera que pueden añadir a tu vastedad sin quitarle nada. Personas cuya presencia amplía tu mundo interior en lugar de reducirlo. Personas que pueden entrar en tu silencio sin romperlo, que pueden acompañarte sin invadirte, que pueden conocerte sin intentar cambiarte. No las necesitas para sobrevivir. Eso es parte de lo hermoso de quién eres. Pero puedes quererlas, puedes elegirlas, puedes abrirte a ellas sin perder nada de lo que te hace quien eres. Cuando te pregunten si no te sientes sola, puedes sonreír con la paz de quien conoce una verdad que otros no entienden. No, no te sientes sola. Estás acompañada por una mente que nunca deja de generar mundos, por pensamientos que son mejores amigos que muchas personas, por un universo interior que la mayoría no puede ni imaginar. Pero eso no significa que no haya espacio para más. No significa que tu completitud no pueda volverse más completa aún. No significa que hayas llegado al límite de lo que tu vida puede ser. Porque la verdad más profunda sobre ti no es que no necesites a nadie. Es que eres tan completa en ti misma que puedes elegir a los otros desde la libertad en lugar de la necesidad. Que puedes amar sin aferrarte, conectar sin dependencia, acompañar sin perderte. Esa es tu fortaleza real, no la ausencia de necesidad, la libertad de elegir. Así que habita tu vastedad con todo el orgullo que merece, cultiva tu mundo interior con todo el cuidado que le has dado siempre. Disfruta tu soledad sin pedir perdón por disfrutarla. Sé quién eres sin intentar ser quien la cultura te dice que deberías ser. Pero de vez en cuando abre una puerta, no porque tu mundo interior sea insuficiente, sino porque hay otros mundos que pueden enriquecerlo. No porque necesites a otros para estar bien, sino porque hay personas que merecen conocer lo que hay dentro de ti.
no porque la soledad sea mala, sino porque la conexión correcta es un regalo que ni siquiera tu mente infinita puede darte a sí misma. Tu capacidad de estar sola no es un defecto, es un regalo. Y el mundo necesita personas que puedan pensar profundamente, que puedan sentarse con la complejidad, que puedan crear significado del silencio. El mundo necesita personas como tú. Así que sigue siendo quien eres. Sigue habitando tu vastedad. Sigue encontrando en tu propia compañía la riqueza que otros buscan desesperadamente afuera. Pero recuerda que tu mundo interior, por muy inmenso que sea, siempre puede tener una puerta. Y que a veces, solo a veces, abrir esa puerta no te hace menos autosuficiente. Te hace más humana. Y ahora quiero preguntarte algo que me gustaría que pensaras de verdad antes de responder. ¿Qué parte de lo que hemos hablado hoy te resonó más profundamente? ¿Te reconoces en la riqueza del mundo interior, en la sombra de la autosuficiencia? ¿O tal vez en ambas?